Y a propósito de la situación económica, de los aumentos registrados y particularmente en el último mes en que ha tenido devaluación, corridas y otras circunstancias que hemos ido relatando oportunamente, se conocieron los datos del índice de precios al consumidor que registra el CREVA en nuestra ciudad. Estamos en comunicación para hablar sobre este tema con Gonzalo Semilla, que es economista en jefe de ese organismo. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el espacio que nos están dando. No hay por qué. 2,2% es el resultado del análisis que hacían para el mes de mayo. Sí, correcto. 2.2 y un resultado para nosotros esperado. Creo que en general para la población también, en función de, como vos bien dijiste anteriormente, un mayo muy convulsionado. Con una corrida cambiaria, una devaluación del tipo de cambio arriba del 20% y con el gran temor de cuánto iba a impactar esa devaluación en el nivel de precios. Por eso para nosotros es un 2.2, es algo que esperábamos, pero es algo que también a la gente de la población le preocupa, porque sigue siendo mayor al 2 y no vemos que estuviera bajando, ¿no? Con el correr de estos meses, si vos analizás de enero a mayo, ya tenemos un acumulado de 11.3. Estamos al 72% de lo que es la meta oficial de la última variación de fines de diciembre del año pasado. Hablar del 15.7 ya es historia, ya hace un par de meses que ya es historia, y te diría que los pronósticos de algunas consultoras privadas porteñas incluso están pensando un piso del 25-26 y hasta un 30%. Desde nuestro lado, obviamente, si vos ves el interanual, que el interanual sería de mayo del año pasado a mayo de este año, ya llegamos a un 24.4, mayor a todo lo que fue el 2017, con lo cual no va a ser menos el 2018 de lo que fue el 2017. Claro. ¿Cómo se compone ese 2.2% de mayo? Digamos, ¿qué rubros han tenido un mayor impacto? Bien, nosotros, medimos 9 capítulos. Entre esos 9 capítulos, los que mayor impacto tuvieron fueron bienes y servicios, esparcimiento, equipamiento y funcionamiento, transporte y comunicaciones y alimentos y bebidas. Todos ellos arriba del 2.2, es decir, entre 2.6% y 3.2, 3.4%. Y si desmenuzamos algunos de estos capítulos, tenemos que, por ejemplo, artículos de tocadores, lo que han tenido grandes aumentos, descartables, cigarrillos, que es algo que viene ocurriendo en los últimos meses, lo que es equipamientos textiles, accesorios para la decoración, muebles y accesorios, iluminación y ferretería. Lo que es comunicaciones, más que nada ha sido la alza de la entrada en vigencia de los nuevos valores en telefonía celular, con casi un 10% dentro de ese capítulo. Y alimentos y bebidas, que ha sido un 2.6%. Tenemos harinas de trigo, aceites, verduras, alimentos semipreparados, etcétera. Y ahí donde por ahí quizás debiéramos enfocarnos, porque nosotros a partir de enero de este año empezamos a publicar lo que es la inflación núcleo estacional y regulado. Es decir, ese 2.2% lo dividimos en 3 subrubros, donde el estacional, incorporamos o tiene que ver con todo lo que son bienes y servicios que aumentan en función de la estacionalidad, que puede ser frutas, verduras, ropa exterior, transporte por turismo, etcétera. Regulados, como bien sabemos, bienes y servicios que son en general sujetos a regulación, como puede ser electricidad, servicios sanitarios, combustible, salud, transporte, educación formal. Todo lo que el gobierno hace un año y medio ha venido pactando aumentos en las tarifas, eso sería regulado. Y el resto de todos los bienes de la canasta lo llamamos IPC núcleo. Y esa es la que el mes pasado, tuvo un gran impacto. Un 3.2 fue con respecto a regulados, que fue el 0.8, y regulados el que venía traccionando hacia arriba la inflación. Pero no quedaba otra. El mes pasado, en función de la gran devaluación y corrida cambiaria, del anuncio de un potencial acuerdo con el Fondo Monetario, lo poco que tenían previsto actualizar en tarifas la suspendieron todos. Entonces el impacto se vio más en traslado a precios de bienes. Y ese traslado de evaluación, la cuestión del dólar y demás, ¿cierra con este 2,2% o esa cadena, de impacto de los precios continúa en los meses, por ejemplo, en junio? Continúa. No, va a continuar porque es difícil, establecer que
ocurra inmediatamente o se traslade. Yo te voy a decir lo siguiente, nosotros tomamos arriba de 6.300 precios durante el mes, todas las semanas, y son casi 400 variedades, y las primeras 2 semanas posteriores a estos cimbronazos no vimos grandes variaciones de precios, pero sí las últimas 2 semanas. Es decir, el impacto de la devaluación del peso se fue o impactó en las últimas 2 semanas y no es definitivo. Esto va a seguir ocurriendo en los meses venideros. Fíjate que ahora, con el acuerdo reciente con el Fondo Monetario, hoy el dólar también subió unos 30 o 40 centavos. Es decir, y se prevé, digamos, el tipo de cambio o el valor del dólar a diciembre está previsto en 29 pesos con 70 y hoy estamos en 25.80 aproximadamente. Es decir, esto va a seguir ocurriendo. En uno de los cuadros que tenemos aquí en el informe que publicaron, hay una variedad que es vivienda, que marca que respecto al mes anterior, en mayo registró una suba del 2,1, un acumulado anual del 16,5 y encabeza en el interanual con más del 48%. Sí, correcto. ¿Por qué, digamos, ahí eso tiene que ver con tarifas o...? Correcto. Exactamente, está muy bien entendido lo que vos estás diciendo. Fíjate que el interanual es el capítulo de mayor impacto y es lo que ha venido sucediendo en este último año y medio. Tiene que ver con el ajuste tarifario. El gobierno dice, bueno, no voy a subsidiar más o voy a empezar a bajar el subsidio a empresas de servicios públicos. Entonces habilita a que todos los meses haya una actualización de las tarifas y eso está dentro del rubro vivienda y es lo que nos ha impactado fuertemente. Claro. Recién hablabas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué visión tienen respecto de el futuro a partir de ese compromiso asumido por el Gobierno Nacional? Bien, si bien hace un mes anunciaron que iba a ser en torno a los 20.000 millones de dólares y después fueron a 30.000 y hace 2 días estaban entre 30 y 50 y fue 50, es un gran número. Poco común. Si uno va a la página web del Fondo Monetario y ve los acuerdos stand-by y otros acuerdos de facilidades, salvo México que tiene 60.000 millones de dólares y acordados pero no utilizados, 50.000 millones sería un gran número dentro del fondo y para la Argentina. Mira, básicamente los próximos años hay vencimientos de deudas que serían similares a estos 50.000 millones. Eso, digamos, demuestra al mercado que estaríamos cubiertos ante los próximos vencimientos de deuda, pero es eso nada más, te diría, porque después el ajuste gradual que se venía dando hasta abril, en los anuncios del gobierno hace un mes, donde iba a bajar 30.000 millones de pesos, ahora el ajuste va a ser más notorio, más agresivo, y en función de lo que estamos leyendo y los puntos que incluye este acuerdo, va a haber, me da la sensación que un 2018 perdido, un 2018 donde va a seguir habiendo ajustes en las tarifas para bajar subsidios, donde la inflación quizás esté arriba del 25, los salarios acordados del 15, posiblemente haya alguna turbulencia social seguramente para reajustarlos, cosa que no sé si va a ocurrir, a pesar de que ya habilitaron a que haya un 5% más de ajuste salarial, pero van a quedar muy lejos de los aumentos de los precios. Entonces va a haber salarios reales que se van a ver decaídos. Baja el consumo, bajan gastos públicos, básicamente te diría que es obra pública, que es lo que venía también traccionando mucho, subsidios, transferencias a provincias, posiblemente estas bajas en el gasto se lo tienen las provincias y las provincias van a estar protestando bastante porque también le implican bajas en sus propios gastos. Así que, digamos, como lo veo yo, es un crédito a 3 años, un monto bastante importante, hay que ver cómo lo toman los mercados. En los mercados son inversiones extranjeras, son las propias grandes empresas locales, a ver cómo reaccionan, pero después el común de la gente, este año lo vamos a sentir mucho, va a ser bastante difícil para nosotros. O sea, es deuda para pagar deuda. Yo lo veo, digamos, es deuda para pagar deuda con un ajuste del gasto público bastante más agresivo del que uno consideraba. Vos pensás que si mirás el acuerdo, los puntos básicos, en el 2020 estaríamos en equilibrio en cuanto al déficit fiscal, por lo cual es un año que va a ser muy duro y cuando los años vienen duros, después la recuperación no es tan rápida. ¿Ustedes qué qué estimación de la inflación están haciendo para este 2018? Y mira, yo te diría no menos del 24, 25, y estamos con valores mensuales que debieran
más o menos entre 1.9, 2.3, 2.4, no menos que esos valores. Se me escapaba sí. Lo de Meta, digo, pensando en ese 10% original que proponía el gobierno, la actualización al 15%, ahora directamente el abandono de ponerse Exacto. alguna meta. ¿Eso Sí. a qué responde? Digamos, ¿es que lo encararon mal? ¿Es una estrategia vinculada a algún otro tipo de negociación de, bueno, por ejemplo, la paritaria, digamos, decir, este es el techo, no va a haber más inflación que esto para no cerrar más salario? ¿Cómo lo analizan? No, sí, a ver, es una mala proyección, porque en septiembre del año pasado por el Congreso se aprobó una inflación 2018 del 12 y pico %, a los 2 meses se fue al 15%, incluso tampoco muy realista, el mercado no le creyó, y no puedes andar, algo que vos aprobás por el Congreso, andar cambiándolo permanentemente, y ahora andar diciendo por tercera vez, no, la inflación va a ser del 28 o el 30, no es para nada serio, porque tampoco se sabe cuál va a ser. Se supone que va a ser alta y que acompaña la devaluación, también es acompañada con la inflación. Eso significa que si se devalúa en un 40% la moneda local, la inflación sería o acompañaría eso. Claro que nos asusta. Y ahora las metas no las ponemos nosotros, las pone el Fondo Monetario, y es razonable porque está desembolsando un monto muy grande y ya conocemos al fondo. No es que es malo, esa es su función. Si vos vas al fondo, como última instancia te va a poner las cláusulas. Las cláusulas son, bueno, tenés que empezar a ahorrar para en el futuro empezar a devolverme. Así que, esto dirán, digamos, con equipos técnicos del Fondo Monetario y equipos nuestros del Ministerio de Economía, poco a poco poniendo nuevas metas, aunque la inflación no la están tocando, pero sí tocaron el gasto público, con una baja fuerte. ¿Por qué, pese a este contexto de recesión, la inflación, digamos, sigue subiendo y todos los meses hay un índice nuevo? ¿Tiene que ver con la devaluación? ¿Con qué tiene que ver? La devaluación forma parte, porque esto, como todo el mundo ahora está leyendo, el famoso pass-through, es cuánto impacta la devaluación en los precios, en el índice de precios. Y depende del país. En América Latina se estima que puede ser alrededor del 10%, en Argentina es el país en el cual no es el 10%, sino a veces termina siendo el 20 o el 30% de la devaluación que se traslade a precios. Eso es importante, y es un año que ya desde el principio de año ha sido más del 30 o 40% de la evaluación, es enorme, es la más grande de los últimos 2 años aproximadamente. Y después ha impactado en la inflación todo lo que fueron los ajustes tarifarios, que son los precios regulados, porque lo que es alimentos y bebidas, el rubro que nosotros medimos y que mide el INDEC, si vos lo mirás en el último año y medio, ha tendido a la baja, y es lo que el gobierno quería demostrar. Bueno, a ver, hay inflación, pero no porque haya aumento de precio en los bienes y alimentos, sino porque hay aumento en las tarifas públicas. Por eso desglosó el IPC en regulado, estacional y núcleo. Por eso también nosotros lo empezamos a hacer, a ver qué pasaba acá en Bahía Blanca. Pero bueno, esta devaluación repercute en los precios. Y vos fijate que cuando hay aumentos en el combustible, en los servicios públicos, gas, electricidad, impacta en la industria. Y si impacta en la industria y en el transporte, te impacta en alimentos. Estamos conversando con el magíster Gonzalo Semilla, economista jefe de Creva. Quiero aprovechar para hacerte una pregunta en torno de economía política, porque está siendo muy clara tu exposición y sería interesante ver los actores, ¿no? Hay un elemento central en la economía que es la confianza, ¿no? Más allá de los números, sí, de sumar y restar, la confianza determina, bueno, por ejemplo, inversiones, o por ejemplo, que la gente apueste a una moneda propia, etcétera. Bueno, a mí no me queda claro quién confía en este modelo económico. Quiero decir, si no hay inversiones, por ejemplo, ¿no?, que era el caballito de batalla del discurso oficialista, van a confiar los mercados internacionales, van a venir a invertir. Eso no ocurrió, por lo menos no en los niveles que se esperaba, y por ende el crédito de fondo tiene que ver con esa falta de inversión, por un lado. Correcto. Por otra parte, no hay confianza en el peso, digamos, y esto se expresa, bueno, en parte en la suba
del dólar, entre otras cuestiones. No hay confianza por parte de los laburantes en que la situación inflacionaria no afecte su situación, su capacidad adquisitiva. De hecho, hay desconfianza porque actúa en detrimento constantemente la situación de las paritarias, el 15%, etcétera. ¿Quién confía en este modelo económico? Bueno, buena pregunta. Ya casi que barriste por todos los sectores. Digamos, el extranjero, el mundo no confía en nosotros, no solamente por lo que ha venido ocurriendo en este último tiempo, sino Argentina históricamente crece, digamos, después desaparece el mercado, cambias gobiernos con políticas económicas de inserción o de intervencionismo o de libre cambio. Es decir, no tenemos una política económica estable, no importa qué gobierno nos gobierne, y eso hace que se destruya la confianza. Entonces, para que alguien de afuera venga a invertir en nosotros, tenemos que demostrar muchos años de confianza, muchos años, digamos, con más solidez económica, con proyectos más a largo plazo. Acá los proyectos en general son de 4 años, que es lo que dura un gobierno. Y no solamente en gobierno nacional, sino provincial y municipal. Uno ve al corto plazo y trata de hacer lo que puede en ese corto plazo con un presupuesto a veces acotado. Entonces, eso se llama trade-off. Lo que yo hago de un sector es lo que dejo de hacer en otro, porque pensamos en el corto plazo. El argentino piensa en el corto plazo, o sea, atacar a obtener la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible. Entonces, con el correr del tiempo, para que el mundo nos mire a nosotros, tenemos que hacer los deberes bien, y no 2 meses o 2 años, sino una década o a 15 años, 20 años, y nos está costando horrores hacer eso. Eso del lado afuera. Y del lado adentro, sí, tampoco hay mucha confianza. Desde que pensamos, y culturalmente pensamos en el dólar como reserva de valores, porque no creemos nuestro propio peso. De todas formas, yo decía, con las LEVAX, que el Banco Central perdió cerca de $9.000 millones cuando se fueron a fines de abril. No eran fondos, no eran de la gente estándar y común y los que andan caminando, los que vendimos y antes de que se explique la renta financiera. Grandes grupos económicos internacionales, fondos comunes internacionales, más grandes empresas locales. El resto de los mortales la vemos pasar. Digamos, el resto de los mortales, como bien decís, se fijan su 15% y que si la inflación va a ser del 30% es el doble, y que a fin de mes ya no está llegando. Y eso es complejo. Entonces también descreemos. La confianza se tiene que hacer entre todos. Y acá sigue habiendo luchas de poderes. Digamos que a la oposición le vaya mal, hay grupos políticos que lo festejan y les es una oportunidad para empujarlos al abismo. Y lo mismo con otros gobiernos. Es decir, no hay una unidad, pero bueno, está bien que no la haya, no tiene por qué apostar. Cada uno tiene su convicción y su ideología. Pero está claro que por ahí estas políticas serán un poquito más liberales, y cuando son más liberales hay gente que queda en el camino. Gonzalo, muchísimas gracias. Por favor, gracias a usted y estamos en contacto. Hasta la próxima. Allí está. Hasta la próxima. Gonzalo Semilla, ex decano de la Facultad de la UPSO, profesor de esa universidad y también de la Universidad de Quilmes, coordina la diplomatura en gerenciamiento empresarial virtual del Departamento de Economías de la Universidad Nacional del Sur y es economista jefe del CREVA, que es el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que depende de la Fundación Bolsa de Comercio.